Estamos de regreso, seguimos adelante en una nueva emisión de Mirá Canal U hasta las 8 de la noche, en esta horita que tenemos para anticiparte un poquito, para repasar también para quienes lo han visto y para invitar a quienes no lo han hecho a ver nuestra señal universitaria. Así es, hoy con la presencia de la legisladora provincial Liliana Montero, que nos está acompañando gentilmente a lo largo de todo el programa, hablando un poquito de su profesión como psicóloga y también de su tarea legislativa. Y ahora precisamente nos vamos a centrar un poquito en este último aspecto. Ya vamos a hablar un poquito también de la historia, como hacemos habitualmente con cada uno de los invitados, de su historia personal, digo, de su trayectoria. Pero es interesante porque venimos hablando muchas veces de la cuestión de género en este programa y además reflejando parte del contenido del canal universitario que tiene mucho que ver con esto. Y en las últimas horas Liliana ha presentado un proyecto que tiene que ver, ¿cuál es el nombre técnico? El proyecto de paridad real. Así paridad como, de género real. Paridad y tiene de que género ver real. con un concepto de paridad horizontal. Que se llama. Horizontal dentro de la legislatura, porque saben ustedes, después de aquella reforma del Estado que unificó las dos cámaras de senadores y diputados en la unicameral cordobesa, entre otras cosas también se había hablado de la paridad de género legislativa, que supuestamente y en teoría implicaba mitad y mitad para hombres y mujeres en los cargos. Así es. Ha hecho un interesante estudio y análisis de lo que ha pasado en estos últimos años Liliana Montero. Si quieren lo compartimos, lo veamos para que después ella nos explique cómo estamos a 17, casi 18 años de aquella ley en materia de paridad de género. En este pequeño video que resume algunos de los datos de lo que has estado investigando, bueno, queda claramente marcado que en algunos casos ha fracasado rotundamente la ley, digo, en lo concreto, ¿no? 121 hombres contra 9 mujeres en estos últimos 17 años. Así es, porque la ley, la unicameral tiene una conformación, es como si hubiesen juntado el sistema electoral de cuando era Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Entonces tenemos 44 legisladores que se eligen por distrito único a la provincia y 26, uno por cada uno de los departamentos. Entonces, en la lista de los 44, los partidos políticos se han visto obligados a poner varón-mujer o mujer-varón. Pero en los 26 departamentos de la provincia de Córdoba, desde el 2001 al 2015, que fue la última elección, casi en todos los periodos no hubo más de 2 mujeres sobre esos 26 candidatos. Por eso el número nos da, sobre 130 que fueron electos, 121 fueron mujeres. Entonces, cuando uno entra a la legislatura, lo que ve no es una legislatura par, digamos. Tenemos una legislatura en donde fueron electos en el 2015 48 varones frente a 22 mujeres.
¿tá? Entonces hay un desbalanceo. Lo que me parece que tenemos que entender, porque estas leyes generalmente como que son mal vistas en el sentido de decir, bueno, no, porque las mujeres siempre están ahora con este tema, que quieren tener más. No, no es que queremos tener más. Queremos tener, es una ley de paridad. Claro. Si significamos el 50% o un poco más de la población, ¿por qué no tenemos esa misma representación? Que se refleje en la representatividad. Entonces, no es que las mujeres no estamos empoderadas, lo que no estamos es representadas adecuadamente. Y la ley lo que tiende, porque no es un problema solamente argentino de Córdoba, lo que es incorporar este concepto que significa de paridad horizontal. Es decir, nosotros tenemos la paridad vertical, 1, 1, 1, 1, 1. La horizontal es ¿quiénes encabezan, muchachos? Los distritos únicos, que ahí Claro. entra uno solo. O sea que si Claro. encabeza un hombre, por más que haya 10 mujeres detrás, va a entrar el hombre. Claro. Claramente si gana esa lista. Entonces, lo que se trata es de que, a ver, si un partido político va a presentar 26 candidaturas por cada uno de los departamentos, lo que se le va a pedir a ese partido político es que la mitad de los departamentos la encabece con varones y la otra mitad con mujeres. Y a la elección siguiente ese partido deberá rotar, donde encabezó con mujeres deberá encabezar con varones y viceversa. Eso nos va a dar como resultado que efectivamente haya una situación de paridad. ¿Sí? Y a mí me parece que es muy bueno que podamos discutir esto, porque no se trata de que uno tenga más que otro, sino bueno, que estemos en igualdad de condiciones en la línea de largada, porque habrá partidos políticos que propondrán un varón en un departamento y el otro partido habrá decidido poner una mujer, ¿sí? Claro. Y en la competencia se verá. Pero me parece que lo que es importante es poder garantizar que las líneas de partida sean equitativas. También veía reflejado en este resumen que presentábamos audiovisual en tu tape, que hablabas también de identidad de género a la hora de considerarlos, ¿no? ¿A quién van a estar representando? Seguro, porque hoy nosotros tenemos una ley nacional de identidad de género en donde tenemos muchas personas que han sido inscriptas con un género, pero que a partir de la ley han podido modificar esa identidad y por lo tanto en su documento de identidad figura el que ellos han elegido. Por lo tanto, la ley lo que dice es que se tendrá como género aquel que figure en su documento de identidad. Y eso es un tema interesante. Claro, destacarlo. Bueno, partamos de la base que debiera ser algo que debiera darse voluntariamente y no que una ley te lo exija. Pero digo, ¿qué perspectivas le ves? Ya hace unas horas que ha ingresado en el futuro debate en las comisiones y en el recinto, digo, en esta legislatura mayormente integrada por hombres, de que esto salga, para que se comprometan. Bueno, primero creo que es difícil que salga, primero porque es una legislatura con mucha presencia masculina, pero además me parece que hay fíjate, me parece que la agenda de mujeres en el mundo está imponiendo temas de debate, sí, ¿no? Claro. Y hay yo advierto como dos cuestiones. Por un lado, hay muchos varones que genuinamente comparten esta agenda y muchos dirigentes políticos que están siendo parte de esto. Este no es un problema de las mujeres, es un problema del conjunto. Sí, claro que sí. Pero por otro lado advierto mucha hipocresía, ¿no? O sea, muchos varones y mujeres que también están atravesadas, porque estamos todos atravesados por una cuestión cultural, en donde desde el discurso aparecen como, no, nosotros estamos a favor, pero a la hora de concretar las políticas públicas, eso no es así. Yo pongo un ejemplo porque a mí me parece muy significativo. Recientemente se cumplieron, por ejemplo, 71 años del voto femenino en la Argentina. Y el gobierno de Córdoba lanzó un hashtag que está muy bueno, que dice, sin mujeres no hay democracia. Y a mí me parece muy bien. Lo que no me parece coherente es que lo haga el gobierno de Córdoba, porque no lo digo de mala, lo digo desde la realidad. Tiene 12 ministerios, de los cuales, ¿saben cuántas mujeres hay? Ninguna. Claro. Entonces, cuando uno está en el poder, tiene que avalar con acciones lo que está diciendo. Entonces yo dije, el hashtag tiene que ser sin mujeres en el poder no hay democracia, porque está claro que las mujeres somos parte del sistema democrático. Claro que sí. Entonces, digo, pero esto pasa en el gobierno de la provincia, pasa en el gobierno nacional, que solamente tiene 2 mujeres ministras, y pasa también en el gobierno municipal, en donde solamente hay 2 secretarias del orden de jerarquía, ¿no? Sí, Entonces, claro. falta mucho. Y Liliana, y te lo amplío mucho más, porque vos te has centrado, bueno, como corresponde en la cuestión de la representatividad, es un proyecto de ley que ya está, que tiene que ver con la legislatura, pero pasa en las empresas.
Sí, en sí, el ámbito sí. privado. Pasa en los trabajos, Sí, en cualquier otro lugar. Sí, Mira, sí. de hecho, y a propósito de este tema, ayer, y en la continuidad de la programación de Canal U, ayer en Ciudad U, el programa del Magazine, que va todos los días a las 14 horas, que conduce Miguel Planes con Fernanda González en Canal U, estuvo gente de la FEPUC, de la Federación de Entidades Profesionales de Córdoba, y a propósito de que hace poco se ha cumplido el Día del Profesional, fíjense, una placa, porque trajeron varios datos para compartir, pero fíjate este que me parece pertinente justamente para hablar de lo que ocurre en la sociedad toda, ¿no? Fíjate lo que es esta placa que mostraban las invitadas de la FEPUC ayer, ¿no? Puntualmente porque hablaron de lo que es el mundo del trabajo, de lo que son las características de las funciones de los profesionales, pero en un muestreo de 800 profesionales en Córdoba, vos podrás ver que el promedio de ingresos es de 27.200 pesos, pero concretamente las mujeres en igualdad de condiciones, y estamos hablando del ámbito profesional, cobran un 32% menos que los hombres. Igualdad de condiciones, mismos profesionales, misma provincia, mismos trabajos. Digo, es otro de los elementos, tal vez uno de tantos que hay para analizar, de cómo la cuestión de la paridad de género se emana desde un lugar hacia abajo y es una cuestión del machismo incorporado en toda la sociedad, ¿no? Sí, sí, y sin duda en el mundo del trabajo es en uno de los lugares en donde mayores problemas tenemos, sobre todo porque las legislaciones no han favorecido la paridad en ese sentido. Entonces este dato, que es del 32%, también se refleja, por ejemplo, en la cantidad de mujeres ocupadas, subocupadas Exacto. o desocupadas. Por eso los países y los organismos internacionales van sugiriendo legislaciones que vayan tendiendo a garantizar la incorporación de la mujer al mundo laboral. Entonces, a mí me pasa porque este tema lo hemos hablado mucho con algunos empresarios y me dicen, yo tengo 5 directivos y los 5, hay 3 mujeres y ganan lo mismo que los varones. No, eso no se pone en discusión en una misma empresa. Lo cierto es que cuando las mujeres con cargos directivos van a lo mejor a una empresa a buscar trabajo y va un varón, a la mujer le ofrecen 20 y al varón le ofrecen 30, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ver con disparidades que ya están como de sentido común. En eso también tiene que ver mucho cómo son las legislaciones, por ejemplo, en donde el cuidado de la familia sigue estando exclusivamente a cargo de la mujer. Entonces, cuando Argentina hemos avanzado, por ejemplo, en plantear el tema de las licencias universales, claro, es decir, que sean compartidas. Hay que generar el contexto para que esto vaya claro, avanzando. Tiene que ver con que en realidad lo que estamos buscando es generar condiciones laborales en donde un empresario no pueda decir elijo a un varón porque estoy seguro que no va a quedar embarazado y no va a tener licencia por maternidad. Si yo le equiparo las licencias, ese empresario va a saber que si toma un varón o toma una mujer, está en igualdad de condiciones de que el varón se tome la licencia. Entonces, son legislaciones importantes. Que también son legislaciones importantes y marcos para situaciones de crisis, ¿no? De crisis económica, de crisis laborales, porque siempre en el marco de esta coyuntura, las mujeres son como de las más golpeadas, ¿o no? Las mujeres somos de las más golpeadas, primero porque somos las que mayor cantidad de trabajo en negro tenemos, y es lo primero que se empieza a recortar también en términos de aquellos hogares que a veces tienen empleadas mujeres, por eso todo lo que fue la legislación y el trabajo para que se blanqueen, por ejemplo, las empleadas, las trabajadoras de casa de familia, ha sido muy importante, claro, porque en tanto están en negro, también es cierto que es lo primero que se recorta cuando hay una situación de crisis y por lo tanto se caen del sistema y pasan a ser desocupadas. Claro. Bueno, muy interesante para seguir discutiéndolo y seguramente si hablamos de que hay que modificar algunas leyes, más allá de la cuestión cultural, que siempre lleva un tiempo más y que es un trabajo cotidiano y que yo creo que se está avanzando muchísimo porque se está visibilizando muchísimo la problemática en general de las mujeres y de la paridad. Bueno, una legislatura con más mujeres probablemente sea más propicia para este tipo de discusiones. Sí, inclusive la ley prevé que esto no solamente se aplique en la legislatura, sino en los consejos deliberantes y en todos los órganos deliberativos o de conducción. Claro, por ejemplo, los colegios profesionales deberán adecuar sus legislaciones a que haya cantidad de mujeres en igualdad de condiciones que varones.
qué gran oportunidad para aquellos que se sacan las fotos en las marchas Ni Una Menos, o que dicen, sí, yo apoyo, las apoyo, sí, pero bueno, a la hora de lo concreto, a respaldar con levantar acciones. la mano y votar. Sí. Digo, fundamentalmente en este caso los legisladores, los compañeros y correligionarios y todos aquellos que están allí en la unicameral. Bueno, Liliana, nos hemos quedado con muy poquito tiempo para hablar de cuestiones un poquito más personales, pero seguramente vas a volver en otro momento, ¿eh? ¿Las no pasó va a faltar bien? la oportunidad. Perfecto, Bueno. perfecto. Muchas gracias. Nos vamos a ir a la última. La última pausa, que quédense es muy con breve, nosotros. y ya venimos para despedirnos. Ya venimos.